entender, Señor mi Dios, aleluya, lo que la palabra nos enseña, y sobre todo, Dios mío, darte a ti la gloria y la honra, Señor, aleluya, la cual tú te mereces, en el nombre de Jesús. Amén. Pueden tomar sus lugares. Yo quiero compartir con ustedes, hermanos, bajo el tema Dios es uno. Este, hermanos, es un atributo muy importante de Dios, porque en el testimonio de las Escrituras nos dice que hay solo un Dios verdadero. La creencia, hermanos, en un solo Dios se conoce como el monoteísmo, que significa un solo Dios. Creen en un Dios. El cristianismo es una fe monoteísta. Pero si consideramos religiones como el budismo, muchas religiones en India creen en muchos dioses. Los egipcios creían en muchos dioses. Los reinos paganos en el libro del Antiguo Testamento creían en muchos dioses, y ellos tenían una creencia politeísta, muchos dioses. Pero nosotros solo creemos en un solo Dios. Ahora, Deuteronomio 6:4, hermanos, como les dije, se encuentra una de las más importantes declaraciones en toda la Escritura. ¿Y qué es lo que afirma? Bueno, vamos a leerlo nuevamente. 6:4 dice: Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Una nota muy importante: hay solo un Dios. Es importante entender bien la palabra uno aquí, porque en el hebreo es la palabra echad, que se refiere a una unidad de más que una persona. Significa uno, pero en varias personas. Por ejemplo, Génesis 2:24 dice que el hombre y la mujer, cuando se unan en matrimonio, ya no son dos carnes, sino se convierten en una sola carne. Esdras 3:1 dice que el pueblo se juntó como un solo hombre. Y esta verdad es tan importante, porque en unos momentos vamos a tocar, hermanos, en cuanto a la Trinidad. Cuán importante es que aprendamos que el único Dios existe como una Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Porque hay creencias, hay sectas, hermanos, que creen, hermanos, que no hay una Trinidad, porque la palabra Trinidad no está en la Biblia, pero está en la enseñanza. Amén. Gloria a Dios. Amén. Hay personas que creen que nosotros creemos en un Dios con tres cabezas. Eso no es el caso. Hay personas que creen que tenemos tres dioses distintos. No, un solo Dios en tres personas. Amén. Gloria al Señor. Pero ¿qué afirman las siguientes escrituras acerca de Dios? ¿Habrá otros dioses? Bueno, vamos a Deuteronomio 4:39. Deuteronomio 4, capítulo 4, verso 39. Dice: aprende pues hoy y reflexiona en tu corazón que Jehová es Dios arriba en el cielo y abajo en la tierra, y no hay otro. Isaías, capítulo 43, versículo 10. Vamos a ver lo que aquí la palabra nos enseña, si hay otros dioses o no. Isaías 43:10 dice: vosotros sois mis testigos, dice Jehová, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. Antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Amén. Gloria a Dios. ¿Quién ha existido desde siempre? Dios, hermanos. ¿Habrá un Dios que fue formado antes? No. ¿Habrá un Dios formado después? No, hermanos. Isaías 45, unos capítulos adelante, verso 18. Porque así dijo Jehová, que creó los cielos: Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo, el que la compuso. No la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Gloria a Dios. Pero vamos ahora a ver, conforme a las Escrituras, cómo debemos vivir nosotros a la luz de esta verdad, que solamente hay un solo Dios. Éxodo, capítulo 20. Ya de seguro lo sabemos,
muy bien. Nos dice ahí, Éxodo capítulo 20, verso 3, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Va a decir, Eric, pero acabamos de leer que no existen otros dioses. Solamente hay un solo Dios verdadero. Y todos los demás dioses son falsos. Hechos por hombres. Pero solamente un solo Dios. Verso 4 dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está en el cielo, de lo que esté en la tierra, ni abajo de la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Verso 6, y hago misericordia a millares y a los que me aman y guardan mis mandamientos. Entonces, a la luz de la verdad que hay un solo Dios, no debemos adorar a otros dioses falsos, no hacer imágenes de ellos. Y la cosa es esta, hermanos, a veces no necesitamos una imagen, una estatua. A veces hacemos de nuestros trabajos, a veces hacemos de nuestra familia, de nuestro cónyuge, de nuestros hijos. A veces hacemos, hermano, de nuestras pertenencias, nuestras posesiones, se convierten en un ídolo, hermanos. El dinero, el poder. Entonces nosotros tenemos que tener mucho cuidado. Ahora vamos a Marcos, capítulo 12, versículo 28. Se le hace una pregunta a Jesús acerca de cuál es el primer mandamiento de todos. ¿Cuál es el más importante mandamiento? Pues vamos a ver la respuesta. Bueno, lo que se le pregunta primero. Marcos 12, 28 dice, acercándose uno de los escribas que los había oído disputar y sabía que les había respondido bien, le preguntó, ¿cuál es el primer mandamiento de todas? Veamos la respuesta de Jesús en el verso 29. Jesús le respondió, el primer mandamiento de todas es, y refiere a Deuteronomio 6:4, oye Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Pero mira lo que dice el verso 30. Y amarás al Señor tu Dios con la mitad de tu corazón. Con todo. Dios no quiere una parte del corazón, Él lo quiere todo. Lo amarás con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Este es el principal mandamiento. Eso es algo que debemos preguntarnos todos los días. ¿Estoy amando al Señor con todas mis fuerzas, mente, y con todo mi corazón y todo mi ser? Porque este es el principal y más importante mandamiento. Amén. Gloria a Dios. ¿No dice su palabra en Mateo 6 que debemos buscar primeramente el reino de Dios y su justicia? ¿No dice la Escritura que debemos poner la mirada en las cosas eternas, en las cosas celestiales y no en las que están en la tierra? ¿No dice la palabra de Dios, hermano, que si nosotros, hermano, amamos a Dios, vamos a poder amar a nuestros prójimos? Si decimos amar a Dios, vamos a obedecer sus mandamientos. Entonces, Dios es uno, eso queda claro, ¿verdad? No servimos a tres dioses, no servimos a un Dios con tres cabezas, un solo Dios. Pero ahora hablemos de un Dios en tres personas. Dios es una Trinidad. Y saben que la palabra Trinidad proviene de latín trinitas, que significa tres en uno. Las Escrituras afirman que el único Dios verdadero existe como una Trinidad, como Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Ellos son tres personas distintas y que se relacionan el uno con el otro en un compañerismo inquebrantable, hermanos. Amén. Gloria a Dios. Jesús decía, yo y el Padre somos uno. El Espíritu Santo y el Hijo son uno. Es el Espíritu Santo quien da los dones, ¿verdad? Amén. Es Dios.
Cristo Jesús, Dios Hijo, vino a morir en la cruz. Y fue Dios Padre, hermano, quien planeó el plan de redención. Es importante saber que la palabra Trinidad no lo va a encontrar en las Escrituras y no se espante. Ay, no está en las Escrituras, por tanto no lo voy a creer, pero en la enseñanza sí está. Gloria a Dios. No se encuentra, si lo busca y te dice, pero no está en la Biblia, pero se enseña claramente, hermano. Fue usado por primera vez por Tertuliano, uno de los padres de la iglesia, y lo usó para describir, hermanos, que las Escrituras enseñan acerca de la naturaleza trinitaria de Dios. Como cristianos confesamos abiertamente que la Trinidad es un misterio inalcanzable. Si alguien entre nosotros dice, no, yo entiendo perfectamente la Trinidad, es un mentiroso. Es un misterio, no lo podemos alcanzar a comprender completamente. Y dice Manuel, pero explícalo, hermano. Es difícil explicarlo, pero la Escritura es clara en cuanto a lo que es la Trinidad. Y algunos dicen, bueno, porque no me lo puedes explicar, niego la Trinidad. La Trinidad no existe, pero es una enseñanza clara. Gloria al Señor. La misma Biblia declara que Dios es uno, pero también se refiere a tres diferentes personas como Dios. Vamos a 1 Corintios, capítulo 8. Vamos a estar viendo varios versículos. 1 Corintios 8, verso 6. 1 Corintios 8, 6, ¿la tenemos? Para nosotros, sin embargo, solo hay un Dios, el Padre, del cual proceden todas las cosas, y nosotros somos para Él, y un Señor, Jesucristo, por medio del cual son todas las cosas, y nosotros por medio de Él. Dios Padre. ¿Cómo se llama el Hijo en las Escrituras? ¿No dice Juan capítulo 1 que Él es el Verbo? En el principio era el Verbo, y el Verbo estaba con Dios, y el Verbo era Dios. ¿Qué nos dice Juan capítulo 20, verso 28? Va a ser como un tipo de esgrima aquí, hermano. Vamos a ir a varias porciones de la palabra. Juan 20, 28 dice, entonces Tomás respondió y le dijo, hablando a Jesús, Señor mío y Dios mío. Nos está enseñando claramente las Escrituras sobre Dios Padre, que es igual a Dios Hijo. Dios Hijo es igualmente Dios, hermanos. Jesús vino en su divinidad. Él era Dios al 100% y al mismo tiempo era 100% humano. Dios se encarnó, hermanos. ¿Sabían que Dios Padre es invisible y nadie jamás ha visto al Padre? Pero cuando vino Jesucristo a la tierra, hermanos, era la forma visible de Dios, porque Él habitó entre las personas. Y no le dijo a sus discípulos, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y antes de que Él se fuera, dijo que iba a prometer y orar al Padre que enviara al Consolador, al Espíritu Santo. Filipenses 2:6 dice, el cual siendo en forma de Dios no estimó al ser igual a Dios. Tito 2:13 dice, nuestro Dios y Señor Jesucristo. Las Escrituras, hermanos, hablan una y otra vez sobre la divinidad de Jesús. Colosenses 1:15 dice que Él es la imagen del Dios invisible, hermanos. Pero ahora vamos a ver cómo dice las Escrituras acerca del Espíritu Santo. Hechos capítulo 5, verso 3 al 4. Hechos 5, 3 a 4. Sabemos muy bien este relato de la palabra de Dios, Ananías y Zafira. Hechos 5, 3 al 4 dice, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses a quién? Al Espíritu Santo y
sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola, no se te quedaba a ti, y vendida no estaba en tu poder. ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Aquí está igualando al Espíritu Santo como Dios. Nunca en las Escrituras vas a ver, hermano, una diferencia en que Dios Padre es más grande, Dios Hijo es mediano y Espíritu Santo es pequeño. No, los tres son igualmente Dios. Pero tienen tres formas o tres funciones distintas, se manifiestan en maneras diferentes. Vamos a 1 Corintios 3, 16. ¿Sabían, hermano, que usted y yo somos templo? Somos morada del Espíritu Santo. 1 Corintios 3, 16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? 1 Corintios 6, 19 igualmente nos dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, que no sois vuestros? Romanos 8 dice, hermano, que el Espíritu, el que tiene el Espíritu, el que anda en el Espíritu, puede agradar a Dios, ¿verdad? Pero el que anda en la carne no puede agradar a Dios. Pero vamos ahora, hermanos, a ver algo muy importante. El Espíritu Santo es una persona verdadera. No es una fuerza. Es Dios, hermanos. Distinto al Padre, distinto al Hijo. El Espíritu de Cristo, el Dios el Hijo y el Espíritu son uno. Mateo 28. Vamos a Mateo capítulo 28. Vamos a ver aquí lo que nos enseña. Hay una frase muy importante aquí. Mateo 28, verso 19. Vamos a encontrar una declaración que se usa en cada bautismo. Cuando nosotros bautizamos a un creyente, bautiza el pastor en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, porque así lo mandó Cristo. No me importa lo que otras personas digan, otros pastores digan, no, yo pienso, yo siento, no. Cristo Jesús mismo mandó que se bautizara en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. Esta declaración es un ejemplo maravilloso de la unidad y Trinidad de Dios, porque Él les dijo: id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándoles, y aquí el énfasis está en la palabra nombre, en el singular, en el nombre del Padre, en el nombre del Hijo y en el nombre del Espíritu Santo. ¿Por qué? Un solo Dios en tres personas. Amén. No dice en los nombres, porque no tenemos tres dioses. En el nombre, en el singular, porque solo servimos a un Dios en tres personas. La vista trinitaria de Dios que descubrimos en Mateo 28, 19 se encuentra a través de toda la Escritura, hermanos. Por ejemplo, vamos a 2 Corintios 13. Vamos a 2 Corintios 13. Versículo 14. Vamos a ver lo que nos dice aquí. 2 Corintios 13, 14 dice: la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios, hablando de Dios Padre, y la comunión del Espíritu Santo sean con todos vosotros. Amén. Aquí hablando de la figura de la Trinidad: Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo. Pero vean algo importante aquí: se nombra a Jesús primero. ¿Por qué razón? Porque son iguales. Son iguales. Alguien que trata de separar, por ejemplo, los testigos de Jehová dicen: Él es un ser creado. La Biblia dice algo distinto, que Él ya estaba en existencia desde el principio. ¿El Espíritu Santo es inferior? No, los tres son iguales.
Sería una blasfemia mencionar que el Hijo es distinto al Espíritu Santo, que es menor, que es más grande, el Padre es más grande que el Hijo. No, los tres son iguales, hermanos. Vamos a 1 Corintios capítulo 12, versículo 4 al 6. Mira muy bien lo que nos dice aquí. En esta ocasión vamos a ver al Espíritu Santo mencionado primero, después el Hijo y después Dios Padre. 1 Corintios 12, 4 dice: ahora bien hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Referencia al Espíritu Santo. Verso 5: y hay diversidad de ministerios, pero el Señor, hablando de Dios Hijo. Y verso 6: y hay diversidad de operaciones, pero Dios, hablando de Dios Padre, que hace todas las cosas en todos, es el mismo. ¿Qué Dios está enseñando? Los tres son iguales. Distintas operaciones, pero son iguales. Otro ejemplo más, Efesios 4. Efesios capítulo 4, verso 4 al 6. Nuevamente vamos a ver lo mismo aquí. Porque hay personas que dicen, no están las escrituras. Lo está. Efesios 4, 4 al 6 dice: un cuerpo y un espíritu, como fuisteis también llamados en una misma esperanza de vuestra vocación, un Señor, una fe, un bautismo, un Dios y Padre de todos, el cual es sobre todos y por todos y en todos. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son de una sola esencia divina y moran perfectamente y en igualdad y unidad, pero a la vez son tres personas distintas. Simplemente una persona que se revela en tres diferentes maneras. Vemos esto claramente en Marcos capítulo 1, en el bautismo de Jesús. Porque las personas, hermanos, han enseñado, pero demuéstrame dónde están los tres al mismo tiempo. Bueno, pues vamos al bautismo de Jesús. Marcos 1, versículo 10 y 11. Marcos capítulo 1, ¿la tenemos? Dice: y luego cuando subía del agua, hablando de Jesús había sido bautizado, y luego cuando subía del agua vio abrirse los cielos y el Espíritu como paloma que descendía sobre él. Jesucristo está siendo bautizado, el Espíritu Santo está descendiendo sobre Jesús, y mira lo que dice el verso 11: y vino una voz de los cielos que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. El Hijo es bautizado, el Espíritu Santo desciende y el Padre habla desde los cielos. ¿Cómo podemos negar la Trinidad? Juan 14, versículo 16 al 17. Juan 14. Versículo 16 y 17, Jesús hablando dice: yo rogaré ¿a quién? Al Padre, y os dará otro consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Hijo ora al Padre, el Padre da al Consolador, al Espíritu Santo. Y verso 17 nos dice: y el Espíritu de verdad, el cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conocéis porque ¿dónde mora? Con vosotros y estará en vosotros, porque somos templos del Espíritu Santo. amén, gloria a Dios. Resumen de las escrituras que hemos estudiado, podemos afirmar las siguientes verdades: Dios es uno. Amén. No hay tres diferentes dioses en la Trinidad, un solo Dios. Igualmente Dios es tres. Hay un Dios que existe en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Las tres personas de la Trinidad son verdaderas y distintas personas. La Trinidad no es una sola persona que se pone tres diferentes máscaras
Hubo una enseñanza, hay una herejía, una falsa doctrina llamada modalismo y enseña, bueno, es que Dios Padre tiene 3 máscaras. Cuando Él quiere ser Dios Hijo, se quita la máscara de Dios Padre y actúa Dios Hijo, y después se quita la máscara de Dios Hijo. Y, hermano, no es el caso. No tiene 3 diferentes máscaras o que se revele de 3 diferentes formas. Esto se llama modalismo. Las 3 personas de la Trinidad son perfectamente iguales. Lo leímos en el versículo donde el Espíritu Santo se menciona primero, el Hijo se menciona primero, no porque sean más importantes, son iguales, hermano. Las 3 personas, por ejemplo, el Hijo no es menos que el Padre y el Espíritu no es menos que el Hijo. Las 3 personas de la Trinidad pueden manifestarse de diferentes maneras y pueden llevar a cabo diferentes funciones. Ningún hombre ha visto al Padre. Nadie lo ha visto. El Hijo llegó a ser carne, habitó con los hombres. Y el Espíritu mora ahora en todo creyente. Ahí son 3 diferentes funciones. Las Escrituras afirman 2 verdades importantes. Dios es uno y Dios es 3. Un solo Dios en 3 personas. No vamos a poder comprender esto completamente y es necesario creer y enseñar cada verdad con igual convicción, porque una herejía, una falsa doctrina puede suceder cuando afirmamos una verdad y negamos la otra. Por ejemplo, hay personas que niegan, hermanos, al Espíritu Santo. Hay iglesias que dicen, no, Espíritu Santo, no queremos al Espíritu Santo. Hermano, han dicho eso. Han dicho personas, yo solamente creo en Jesús y niegan, hermanos, al Padre o niegan al Espíritu Santo, hermano. Si uno niega al Padre, se está negando al mismo tiempo a Jesús también. Si uno niega al Espíritu Santo, se está negando a Dios Padre y Dios Hijo igualmente. Entonces nosotros, hermanos, no vamos a creer, no vamos a entenderlo completamente, pero tenemos fe que lo que las Escrituras están diciendo es la verdad. Porque caminamos no por lo que creemos, ¿verdad? Caminamos por la fe, por la confianza puesta en Dios. ¿La palabra es confiable? Sí. Podemos confiar en la palabra de Dios. No vamos a entenderlo perfectamente, pero sabemos que es la verdad porque el testimonio de las Escrituras así lo enseña. Y para concluir, la mayoría de ilustraciones, hermanos, la mayoría de las ilustraciones que se emplean para explicarlo son inadecuados. ¿Saben por qué? Porque muchas veces tratamos de usar cosas aquí en la tierra para comparar, hermanos, a un Dios incomparable. Por ejemplo, yo hice este error, hermanos, de tratar de explicar la Trinidad comparándola con la agua, porque el agua existe en forma, hermanos, de vapor, en líquido y hielo. Y trataba de yo usar eso, no, pues mira, cuando está mucho frío, está congelado, se convierte en hielo en agua, pero cuando está al tiempo es líquido, pero cuando es muy caliente se convierte en vapor. Eso, hermanos, es modalismo. ¿Saben por qué? Porque Dios, hermanos, existe en las 3 personas al mismo tiempo, hermanos, pero con diferentes funciones. No puedes tener un gas que al igualmente es líquido, que igualmente es sólido, hermanos. Tienes que tener una o la otra. Pero con Dios son los 3 funcionando, operando en el mismo momento, hermanos. Cuando se bautizaba Jesús, ¿qué estaba sucediendo? Los 3 en acción ahí. Cuando se fue Jesús, llegó el Espíritu Santo, hermanos. Y Él mora con su pueblo, con los creyentes, con los cristianos. Entonces, hermanos, hay que tener cuidado, hermano, cómo tratamos de explicarlo, porque lo mejor es hacer esto, simplemente afirmar que Dios es 1 y 3. Sin tratar de dar, hermano, explicaciones muy profundos y muy intelectuales, no, porque, hermano, podemos caer en herejía. Entonces, concluyendo, hermanos, conocemos que Dios es 1. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo 3,
en uno. ¿La palabra Trinidad está en la Biblia? No, pero la enseñanza está claramente ahí. ¿Son diferentes en poder? No, son iguales. Gloria al Señor. Y no podemos separarlos porque, hermanos, tienen un compañerismo inquebrantable. Entonces, con lo que yo quiero que entendamos, y terminamos con esto, entre mejor conocemos a Dios, no se nos va a engañar fácilmente. Entre más conocemos a Dios, vamos a ir, hermanos, poniendo toda nuestra confianza en Él. Vamos a adorarlo mejor. Vamos a saber que, hermanos, nosotros no hacemos declaraciones y no le damos órdenes. Job aprendió cuando Dios le dijo: ¿quién me puede dar órdenes a mí? Y la respuesta es simple: nadie puede dar órdenes a Dios. ¿Qué vemos hoy en día con los falsos profetas y maestros? Dar órdenes a Dios. Y quiero que lo hagas ya. No, se hace cuando Dios quiera. ¿Recuerdan, hermanos, las bodas de Caná? Cuando se les acabó el vino, hermanos. Y fue la madre de Jesús con él y dijo: se acabó el vino. ¿Y qué dijo Jesús? Mujer, ¿qué tienes conmigo? No es mi hora. ¿Qué le estaba explicando? ¿Qué le estaba dejando saber? Mira, ahora estoy iniciando mi ministerio y no hago las cosas cuando se me pide, pero cuando yo esté listo para actuar. Imagínense, hermanos. Le dijo a ella: no es mi tiempo. No sabemos cuántos minutos pasaron cuando él se paró y fue y dijo: llenan esas tinajas de agua. Pero ella se sometió a la voluntad de Jesús, porque dijo: hagan todo lo que Él. No dijo: hagan lo que no. Hagan todo lo que Él les diga. Entonces, hermanos, nosotros no estamos para dar órdenes a Dios. Nosotros no estamos para cuestionar y quejarnos: Señor, ¿por qué lo permitiste? Ahora, no hay un problema que vayamos en oración y decir: Señor, no estoy entendiendo por qué está pasando esto. No sé por qué esto me está pasando, pero ayúdame en mi fe. Auméntame, Señor, mi fe. Ayúdame en mi incredulidad, Señor. Siento que no puedo entender lo que está pasando, pero confío en ti. Nosotros estamos haciendo eso mismo, hermanos. No entendemos. Amén. Gloria a Dios. Pero confiamos en Dios. Gloria al Señor. La gente pregunta en cuanto a Venezuela: ¿por qué está pasando tanto caos y hay mucho sufrimiento? Y la cosa es esta, hermanos. Saben que Dios es un Dios soberano y Él quita y pone reyes. Y cuando Él determina, hermano, hacer juicio a la persona que está causando tanto mal, hermano, yo no quiero ser esa persona. Gloria a Dios. Pero en lo mientras hay un propósito más grande que nosotros tal vez no entendamos, hermano. Pero Dios, de esto, hermano, va a suceder algo grande y poderoso. Gloria a Dios. Pero no cuando nosotros queramos, sino cuando Dios lo determine, hermanos. Entonces, ¿qué queremos hacer? ¿Cuál es nuestro propósito? Queremos conocer mejor a Dios. No al Dios que muchos han formado y creado, hermano. No, mi Dios no es así. Claro, el Dios de las Escrituras no es como el Dios de muchos. Un Jesús bien chévere, un Jesús que permite todo. No, Él no me envía al infierno, no. Él es misericordioso, pero también es ira. Él es bondadoso, pero también es severo. Él es justo, Él es santo, Él es sabio, todopoderoso, lo sabe todo, está en todas partes. Y entonces, hermano, que Dios nos ayude a mí y a ustedes. Amén. Gloria a Dios. A poder conocerlo mucho mejor. Vamos a ponernos de pie. Vamos a pedirle a Dios, hermano, que nos continúe dando conocimiento, nos ayude, hermanos, a poder, hermanos, poner esto por obra. Padre Celestial, muchas gracias, Señor, por esta palabra que hemos podido, Señor, compartir con tu pueblo, Señor. Que tú nos ayudes, Señor, a conocerte